Vamos a otros temas porque en busca de la reanudación del diálogo, la oposición venezolana anunció que retomará el contacto con los cancilleres de UNASUR y el nuncio apostólico en Caracas para que medien en un posible acercamiento con el régimen chavista. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, conformó una comisión de asuntos internacionales que intentará dentro y fuera del país dar a conocer la grave crisis que padece Venezuela y promover una discusión con el oficialismo sobre el nombramiento de nuevos jefes de instituciones públicas. Congelado. Así permanece el diálogo entre los representantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática y el régimen venezolano desde el pasado mes de mayo, cuando por disposición de la dirigencia antigubernamental cesaron las jornadas de paz tras las masivas protestas contra Nicolás Maduro a inicios de 2014. Luego de una reorganización interna, los líderes de la alianza contraria al chavismo anunciaron este miércoles su intención de promover nuevamente una ronda de conversaciones con el oficialismo. El marco para cualquier diálogo entre el gobierno y sus ciudadanos es la Constitución. Ese es el pacto fundamental que une a esta república. El exsecretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, fue encomendado para guiar una cruzada internacional. Su objetivo es difundir información sobre la situación actual en Venezuela, intervenir en la estabilización de las funciones del Estado, su prioridad. El diálogo vinculado a los poderes públicos a tener poderes públicos equilibrados de acuerdo con el mandato constitucional, y para eso, que está en lo que originalmente hablamos cuando propusimos la presencia nacional o internacional de un tercero de buena fe que atestigüe, facilite y en el caso de ser necesario medie. El nuevo líder de la mesa opositora en Venezuela, Jesús Torrealba, insistió en que volver al diálogo con el régimen no significa que pasarán por alto el eje fundamental de su acercamiento, la liberación de los llamados presos políticos y el cese de la persecución a la disidencia. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en vivo en Caracas, Venezuela, con Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Señor Torrealba, un gusto tenerlo aquí en NTN 24. Muy buenas noches. Quisiera empezar preguntándole por qué ahora sí podría quizás tener éxito este diálogo, por qué lo piensan abrir nuevamente y por qué no funcionó antes. ¿Qué condiciones han cambiado que son distintas para volver a hacer este acercamiento? Bienvenido. Muy buenas noches, Andrea, muy buenas noches, Jesús. Ciertamente creo que es importante iniciar este intercambio haciendo algunas precisiones en relación a la presentación de la noticia. Nosotros no estamos diciendo que hayan cambiado las condiciones ni que vayamos a un diálogo con el gobierno. Estamos diciendo que hay una situación muy delicada en Venezuela. En Venezuela hay una operación de acoso y derribo por parte del gobierno contra dirigentes fundamentales de la oposición venezolana. Estoy hablando de alcaldes, estoy hablando de diputados, estoy hablando de gobernadores, estoy hablando de líderes nacionales, como el caso de Leopoldo López, personas que están siendo hoy perseguidas, judicializadas, amenazadas, detenidas por el solo hecho de hacer política. En ese contexto resulta extremadamente no oportuno, sino urgente esta comunicación con los cancilleres de UNASUR y con el nuncio apostólico, porque ellos han hecho pública expresión de su deseo de colaborar con los venezolanos para construir una solución política a nuestra crisis. Y no puede haber solución política si no hay margen para hacer política en el país. Si el precio de hacer política es, repito, la prisión o la persecución judicial. Ese es el sentido de esta diligencia inicial que fue encargada a nuestro nuevo coordinador de Relaciones Internacionales, el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Hay un segundo elemento también que lo hace urgente. Como seguramente ustedes sabrán por haber seguido la dinámica de la crisis venezolana, hay una gran cantidad de funcionarios, de altos funcionarios del Estado, que no han sido designados porque tal designación pasa por una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, en el Poder Legislativo. Bueno, resulta que funcionarios que tenían hasta 3 años sin haber sido designados, ahora resulta que el oficialismo quiere designarlos en una suerte de fast track, en una suerte de vía rápida, violentando no solamente los principios de cualquier diálogo democrático, sino incluso los términos establecidos por la Constitución y la ley. En ese contexto se hace esta diligencia internacional, no porque pensemos que podamos moderar a los sectores que dentro del gobierno evidentemente no quieren facilitar la solución política, sino para advertirles que les vamos a elevar el costo político de la arbitrariedad si termina incurriendo en ella. Ahora, señor Torrealba, usted habla de precisamente buscar ese contacto, ese acercamiento
acercamiento con los cancilleres de UNASUR y con Monseñor, se me escapa el nombre en este momento, el nuncio apostólico en Caracas. Pero si ya en el pasado estos acercamientos, estas personas no lograron dar ese paso adelante, ¿usted cree que esta vez sí podrían, con esa ayuda, tratar de salir adelante? Nosotros creemos que es importante hacer toda diligencia que, repito, eleve al gobierno el costo político de incurrir en la arbitrariedad. Es conocido por toda la opinión pública en la región y fuera de ella que uno de los elementos clave de la solución a la crisis política en Venezuela pasa por la definición de un árbitro electoral confiable, de un árbitro electoral equilibrado. Eso estaría en juego hoy, eso estaría en cuestión hoy a partir de esta suerte de fast track institucional que el gobierno está intentando. Entonces lo que queremos hacer es que quede claro, que quede absoluta y meridianamente claro ante el país y ante el mundo que, repito, de incurrir el gobierno en este despropósito, el costo político que van a pagar dentro y fuera del país va a ser muy alto. Nosotros no nos vamos a callar, nosotros no nos vamos a inhibir, nosotros vamos a promover todas las diligencias necesarias en todos los escenarios necesarios para que o bien el sector más racional del gobierno entienda la necesidad de respetar la Constitución, la ley y dotar a nuestro país, permitir que se dote a nuestro país de poderes públicos equilibrados, sobre todo en el caso del árbitro electoral, o que de lo contrario, repito, paguen el precio de opinión y el costo político que eso implicaría. ¿Ya han tenido acercamientos con el gobierno para tantear, si se puede usar esa palabra, esas negociaciones o este diálogo que podría reabrirse? Usted habla de hablar con las personas del gobierno, los menos radicales. ¿Existe ya ese acercamiento? ¿El gobierno ha abierto también la puerta para eso? Tenemos un problema en concreto que tiene que ver con las próximas elecciones a la Asamblea Nacional. Ese es el siguiente evento electoral que estaría próximo en el cronograma electoral venezolano, y resulta que el presidente de la actual Asamblea Nacional es precisamente, digamos, la cabeza del sector oficialista más agresivo. Más virulento en sus expresiones prácticamente diarias, cotidianas, no solamente contra la oposición, sino contra, prácticamente todo venezolano que ose exclamar alguna posición disidente. Quizás su última gracia fue decir que a un destacado prelado venezolano, a Monseñor Roberto Líquer, él lo enviaría en vuelo sin retorno al planeta Marte. Esa forma parte de las, delicadas expresiones que ha tenido ese personaje, siendo el primero que está entonces ante la posibilidad de salir eyectado de su cargo por decisión de los venezolanos. Debo recordarles, hace 4 años, estando en vida el presidente Chávez y sin tener evidencia de la profunda crisis económica que hoy enfrentamos, las fuerzas distintas al oficialismo sacamos el 52% del voto popular. 4 años después, sin tener al líder más importante de la facción gubernamental y, estando ante una crisis que ha generado el 80% de rechazo al país, no es difícil estimar que las posibilidades de éxito y de amplio éxito de la oposición en las elecciones legislativas será importante. Entonces, ese factor está generando mucha obstrucción, está generando mucho ruido, están enrareciendo, envenenando, por así decir, el clima político venezolano. Ante esa situación, por supuesto, entonces nosotros hacemos responsablemente esta denuncia. Se han producido algunos pasos. Por ejemplo, se designó el comité de postulaciones, pero nuevamente se produce un retroceso. Un órgano que tenía que decidir por mayoría calificada opta de manera arbitraria por decidir por mayoría simple que tiene el oficialismo. Entonces, hay una suerte de ballet, de pasos adelante y pasos atrás que conspira contra la construcción de la salida política pacífica, electoral, constitucional, democrática, que nosotros, la Alternativa Democrática, queremos. Muy bien, le agradecemos a Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Una buena noche para usted en Caracas. Gracias. Muchas gracias.